Mis amigos, ¿cómo están? Bueno, el charlemos del día de hoy tiene que ver con el rol del arte en la crítica a diferentes problemas de la sociedad. Y realmente, pues, eso es lo que vamos a mirar de cómo la música ha sido un instrumento para poder hablar de ese tipo de cosas. Entonces, el charlemos de que vamos a tener el día de hoy va a ser sobre estas eh, críticas que se hacen en los diferentes eventos de gran marketing y cómo a veces la hipocresía permite que este tipo de cosas se presenten y son cosas controladas. Pero bueno, este título ya me sonó como a spoiler, vamos a tratar de entrar en materia. Bueno, resulta que, pues, ahí sí es cierto que el sistema capitalista no es un sistema perfecto. No vamos a entrar a hablar de teorías económicas, ni políticas, ni nada de esas cosas, sino que desafortunadamente hay muchísimas injusticias sociales y cosas bastante complicadas que hacen que uno no pueda cerrar los ojos y hacerse el loco, ¿sí? Y más si usted tiene un alma sensible y usted se preocupa por el otro. Eso es, el arte es prácticamente eso, ¿sí? Hacerle la vida amable al otro a partir de lo que yo siento. Si usted es definitivamente un artista, usted va a entender esa parte, esa situación de querer, pues, denunciar de alguna manera lo que está mal y que esa denuncia haga que su vida y sus cosas dejen una huella. Voy a poner ejemplos claros, ¿sí? Y digamos, esta diatriba de la cual voy a hablar, o este monólogo, está relacionado con el anterior Super Bowl. Ya a este momento, en estos tiempos, ya pasó de moda, pero se habla que en el Super Bowl se presentó el artista Bad Bunny cantando en español y haciéndole como un homenaje a la cultura latina. La gente enloqueció en redes, que felicitaciones, que unos decían que maravilloso, otros decían que no, que eso era una bobada, etcétera, ¿sí? Lo que hay que mantener claro es realmente la crítica como tal, y si esa crítica de verdad va a construir o simplemente va a cumplir con un compromiso de marketing. Vamos a desmenuzar esa parte. En esa presentación estuvo primero la banda Green Day y Green Day tiene una canción que se llama American Idiot y la banda cambió uno de sus, ahí sí es cierto que uno de sus estribillos donde decía que ellos no hacían parte de la agenda de un movimiento allá de ultraderecha. Entonces, la gente pues obviamente, no sé qué, fantástico. Y también atacando al presidente de Estados Unidos. Entonces, esa parte es perfectamente posible y digámoslo así que el marketing para eso es tolerable. ¿Por qué? Porque resulta que cuando se presenta un evento multitudinario donde se ha invertido demasiado dinero, este tipo de cosas pueden generar aún más visualizaciones, que es lo que mueve el mundo en este momento, likes y una cantidad de cosas, ¿sí? Por tanto, este tipo de cosas están toleradas y aceptadas socialmente, ¿sí? Y aceptadas dentro de ese marco de lo que significa el capitalismo salvaje, ¿sí? Esto es casi que una hipocresía, una cuestión hipócrita, de que el capitalismo está prácticamente avalado por este tipo de personajes que cometen este tipo de injusticias, pero a su vez permiten que se les critique, ¿sí? Porque eso va a generar dinero y va a generar beneficios y sobre todo van a estar hablando de usted, bien o mal, pero están hablando. Entonces, esa es una de las cosas que desafortunadamente yo leía a un filósofo de la fenomenología que se llama Edmund Husserl, que hace que este tipo de cosas se banalicen, ¿sí?
que pierdan toda trascendencia porque simplemente, sí, vamos a tratar de jugar este jueguito de dejar que ellos protesten porque eso también va a generar que esas personas supuestamente generen una afiliación y que también nos observen. Y a partir de sus comentarios y sus cosas en redes sociales, van a generar más dinero. Entonces, es algo que desafortunadamente a veces nosotros no medimos y que, eh, como decía anteriormente, no importa que digan cosas buenas o malas, lo importante es que hablen. Eso es básicamente de lo que se trata. Entonces, ese objetivo político que se pretende prácticamente se mercantiliza, se vuelve una mercancía y pierde completamente su objetividad, pierde completamente la buena intención de la que está fabricado, digámoslo así. Ahí sí es cierto que el dicho dice, el infierno está tapizado de buenas intenciones y creo que esto es un ejemplo de eso. Ahí sí es cierto que ahí hay una cosa, que creo que la única situación que en realidad generaría un verdadero sacudón es que gracias a eso, gracias a ese movimiento, se pudiera generar una, un cambio social, una situación que está mal y que se puede corregir. Y, por ejemplo, si se está hablando mal de un presidente, pues se puede hacer que haya una cuestión, un impeachment o algo por el estilo para poderlo cambiar y que las situaciones puedan ser modificadas para que todos estén hablando el mismo idioma, para que todos estén en la misma barca, ¿sí? Esa es una situación que pues precisamente no está permitida dentro de lo que significa esta banalización de ese objetivo político. Esto no va a suceder, ¿sí? Simplemente es que, ahí sí es cierto que está popular tal cosa en las redes sociales, entonces yo simplemente escribo mi comentario y ya, wow, ya cambia el mundo. No, las injusticias se siguen cometiendo, los errores se siguen cometiendo, la gente sigue sufriendo por ese tipo de cosas. Y el sistema lo permite y el sistema, nosotros hacemos parte de ese sistema, ¿sí? Esa es la gran crítica de esta situación. Por eso es que yo, la verdad, soy un defensor de las cositas a la antigüita, como se dice, ¿sí? Yo recuerdo por allá cuando en los años 80 los artistas. Y de hecho, yo recuerdo también que es un teórico de teoría literaria. Si no estoy mal, es el Mijail Bakhtin, creo. Decía que el artista es el francotirador de la sociedad, tiene la obligación de denunciar lo que está mal. Y eso es básicamente de lo que se trata. Volviendo al cuento. Resulta que por allá en los años 80 yo recuerdo que hubo una gran hambruna en África y resulta que los países africanos estaban muy mal, pero muy mal de situación económica, ¿sí? Los países colonialistas, Europa y prácticamente todo el eje capitalista, había sumido a África en una espiral de pobreza y los países estaban en unas deudas impresionantes, eran unas deudas impagables. Las personas, desafortunadamente, por cuestiones de la hambruna, eran víctimas del hambre. Eso es cierto. Entonces, nadie hacía nada, ¿sí? Solamente que págueme los intereses de la deuda, que pague, 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 pague. Los países africanos no podían desviar sus recursos para poder, ahí es cierto, que pagar o salvar a su población, sino que era más importante pagarle a la gente. ¿Qué hicieron los artistas en esa época? Dijeron, oiga, esto está muy mal, esto está grave, tenemos que hacer algo. Y entonces aparecieron esfuerzos muy interesantes como Live Aid o como We Are the World. Estos dos movimientos artísticos formaron grandes conciertos, los artistas cantaban gratis y generaban unos espectáculos donde la gente pagaba las boletas, se recogía dinero y ese dinero iba directamente para un fondo de las Naciones Unidas
para que pudiera ser, ahí sí es cierto que la gente ser alimentada. Lo mismo sucedió con We Are the World, una canción que fue vendida, fue presentada en muchas partes, generó mucho dinero y también ese dinero fue a parar a África. Ya que si una persona o varias personas tomaron dinero de ahí, eso no lo sabemos, pero digamos que ahí se logró un punto de partida. Y ahí tenemos que hablar de un artista que desafortunadamente ahorita como que se perdió el foco. Este es Brian Houston, el cantante de la banda U2, que pues es popularmente conocido como Bono. Resulta que Bono, a partir de esos movimientos, él decidió con su banda empezar también a hacer activismo político. Y ese activismo político era reunirse con grandes personalidades de la política mundial, buscando que, por favor, se le perdonara la deuda a los países africanos. El tipo insistió tanto que al fin lo logró. Y no solamente él, sino varios artistas, a partir de la misma sensibilidad de decir, yo tengo que hacer algo por cambiar este tipo de circunstancias. Esto es algo que pues definitivamente funciona. Y por eso digo que ese tipo de situaciones a la antigüita deberían hacerse de esa manera y no por el número de likes o el número de visualizaciones que pueda tener una presentación, sea en mandarín, sea en español, sea en inglés o sea en coreano, sea en lo que sea. Ahí es donde nosotros miramos cuán importante es el rol del arte para poder entrar a hacer una verdadera discusión de lo que está bien y de lo que está mal en la sociedad. Y eso, mis queridos amigos, ahorita no se ve. Ahorita los artistas no están teniendo un peso suficiente para poder cambiar la situación que se da. Tenemos también que hablar de algunos artistas de Hollywood que son bien conocidos, pero que su activismo no pasa más allá de lo que el medio le permite. Si quieres trabajar con nosotros, tienes que bajarle el tono y te bajas el copete, ¿sí? Entonces hay muchos intereses creados y muchas cosas que no permiten que el artista se exprese libremente. Censura, podría ser que sí, porque ahí sí es cierto que estos artistas necesitan comer y como decía por allá Bertolt Brecht, primero la comida y después la ética. Esa es una de las cosas que desafortunadamente eh, pues es la realidad de la vida. La gente primero tiene que comer y a veces tiene que someterse a una cantidad de cosas, como cualquiera de nosotros, para poder, digámoslo así, tener una vida más o menos digna. Entonces, visto todo este panorama de cómo son las cosas ahora, creo que sigo siendo un viejo y ya un viejo que ha visto varias cosas y sobre todo veía cosas que sucedían en los 80 y a veces sentía orgullo de ver por allá a un Bob Geldof después de la caída del muro de Berlín, cómo hacía un concierto y empezaba a hablar de una cantidad de cosas, o un Roger Waters que aún se mantiene luchando estoicamente contra el sistema. Y además, Bono, que desafortunadamente ahorita está como muy retirado y muy callado, logró eso. Y pues yo considero que ese es el verdadero papel de un artista y no simplemente llegar y decir cualquier cosita y ya, oh, sí, estoy protestando. No, creo que se necesita más acción que carreta. Y eso es básicamente de lo que se trata esto. Hay que hacer cosas. Ya estamos cansados de los discursos, de las palabras. Las acciones, al fin y al cabo, como decían las abuelas, son las que valen. Y pues ojalá en este periplo
puedan estas acciones cambiar este mundo, porque si no, nos va a llevar el que nos trajo. Mis amigos, muchísimas gracias por ver estos videos, muy amables. Cualquier cosita, cualquier comentario acá en la cajita, con mucho gusto lo contesto con mucho cariño. De verdad, mil gracias por ver estos videos. Por favor, cuídense muchísimo. Su salud física, su salud mental es lo más importante. Y desde acá, desde este rincón, que el espíritu del rock and roll ilumine sus vidas y sus días.